Bueno, aquí en BTV Noticias recibimos a Raúl Ponce de León, ADN, además de Noticias. Raúl, ¿cómo vas? ¿Cómo estás, Nico? El ¿Todo gusto bien? de estar nuevamente por aquí. Bueno, se podría decir que estamos transitando una semana con cierta calma a nivel político. Estamos en semana modo mundial, ¿no? Una cosa así. Y esto me refiero sobre todo a la figura del presidente Yamandu Orsi, que fue tan criticada, tan castigada en las 2 semanas pasadas. Le apedrearon el rancho, propios y ajenos, ¿no? La verdad que el cuestionamiento, bueno, ya está suficientemente anotado, y más allá de que pararon, ¿no? Las críticas, las agresiones y demás, en general, uno no descarta que toda esta información queda en el disco duro, ¿no? Para la próxima elección. La próxima elección. Eso lo van a volver a sacar, no tengas la menor duda y te lo firmo ya. A mí pasa mucho tiempo. No, sí, mucho bueno. tiempo. La tormenta no se lleva todas estas cosas. En política van a pasar tantas cosas. Pero bueno, da la sensación de que lograron articular algunas nuevas estrategias de comunicación a nivel de la presidencia. La semana pasada el presidente se mostró bastante más discreto en sus apariciones públicas y prácticamente no ha tenido el contacto habitual que tenía con la prensa, ¿no? Donde ahí hablaba libremente y donde salió toda la información que después le jugó en contra. Una persona me decía también, esto le voy a poner arriba de la mesa, o sea, realmente no tengo contacto con el entorno del presidente ni con el presidente. Pero alguna persona me decía, pues hablando de esto justamente, me decía, no descarte que, a ver, el hombre además del presidente es una persona, sí, y le puede afectar algunas cosas. No tengo dudas. ¿No? Desde el punto de vista anímico, de no tener ganas de ir a algunos eventos, de no tener algunas participaciones, y sobre todo, insisto, en algún contacto con la prensa como de, bueno, ¿viste eso que se dice, el que queda quemado con leche ve la vaca y llora? Sí, absolutamente. Bueno, también algo que le haya afectado a él, insisto, desde el anime, como cualquier persona que le pueda haber pasado un mal trago. Un mal trago y no te gusta. Ahora, como también, y vamos avanzando en otros temas, como ha ocurrido en administraciones anteriores, la presión social y política por el aumento de la inseguridad ciudadana pone la espada de Damocles nuevamente en la figura del ministro del Interior, en este caso Carlos Negro, y obviamente de todas las autoridades del Ministerio del Interior, donde, por lo que ocurrió la semana pasada, parece que cortan por el hilo más fino, que es el recambio de las autoridades policiales. Y eso aparentemente en general, cuando se ha hecho eso, no hay grandes cambios en el resultado final de la seguridad. El ministro del Interior, Carlos Negro, generó polémica hoy, estuvo en Canal 10 e hizo algunos comentarios de que le preocupan personalmente los comentarios negativos que recibe de la oposición hacia su gestión y también hacia la gestión del presidente Orsi, y así la definía, y lo voy a leer textual para no cambiarle sus palabras. Me preocupan porque son un debilitamiento del Estado de Derecho. Y esto generó la respuesta inmediata desde la oposición. Javier García le contestó, digamos, muy vehementemente, también el exministro Martinelli, ¿no? Y estas cosas siempre terminan, digamos, la inseguridad termina cuestionando la gestión de los ministros. Acordate lo que fue renunciar Bonomi durante 10 años. Jorge Larrañaga, cuando fue ministro al comienzo de la gestión. No es perverso que hace la política sobre esto también, porque pasan los nombres y digo, lo de menos es el ministro del Interior. No, digo, bueno, es la cabeza política responsable, ¿no? Vos no sacamos podés... a Negro y van a seguir matando gente como se mata, hasta que no haya un cambio, digamos, de paradigma, que Negro, con su plan de seguridad, realmente desconozco si va a tener éxito o no. Y bueno, pero le han él dicho dice que todavía... está ahí el cambio del paradigma. Bueno, mientras el cambio de paradigma no se modifique, esto va a ser más de lo mismo. Pero se ha agravado en los últimos tiempos. Entonces, cuando vos hiciste una crítica muy fuerte, como la que se hizo por parte del Frente Amplio al tema de seguridad en la gestión de la calle Pou, ahora te pasan la factura, ¿no? No, pero es lo que te digo. Eso, o sea, no hay vuelta. En el gobierno de la calle Pou, el Frente Amplio cuestionaba a Martinelli y a Heber. ¿Y a Bonomi? ¿En la gestión del Frente Amplio? También renunciaba Bonomi. Cambian los nombres y la situación no cambia. Si es un tema mucho más profundo que el ministro que está al frente. Ahora, cambiamos al plano de la economía. Hay expectativa por el texto final de la rendición de cuentas. Varios gremios, como el de la educación, el de los fiscales, están en lista de espera, esperando refuerzo de rubro, es decir, más dinero en la próxima rendición de cuentas. Esperen, ¿por qué no? Sí.
que van a esperar o logren reordenar recursos ya votados en el presupuesto para determinado objetivo que se modifiquen y se reencaucen hacia sus reivindicaciones. De paso, la semana próxima, el lunes, hay interpelación al ministro de Economía, Gabriel Odone, lo va a hacer el senador nacionalista Ya Sergio recordábamos que Botana. iba a ser ayer. Iba ayer, coincidía con el Partido Uruguay, al final lograron cambiar la fecha, es el próximo lunes, y ahí va a haber un enfrentamiento duro, ¿no? En cuestionar lo que fueron las proyecciones del gobierno en el presupuesto en cuanto a crecimiento de la economía. Dicho sea de paso, se conocieron datos de la evolución de la economía en el primer trimestre de este año, tras el estancamiento, no fue recesión, pero pegó en el palo el año pasado, tras el estancamiento registrado el año pasado, la actividad económica registró una recuperación en la primera mitad de este año, con un aumento de la economía desestacionalizada del 0,8%, ¿no? Sí, 0,8 versus el último trimestre del año 2025. Medido con el primer trimestre de 2025 es 0,9. 0,9. Muy afectado por la sequía, ¿no? Obviamente, los valores del crecimiento económico, que se ha constatado, son menores a los proyectados por el Ministerio de Economía cuando presentó la rendición de cuentas va a ser un revalúo, 2024 y el presupuesto, ¿no? Va a ser un revalúo el Ministerio de Economía, estoy seguro. No lo chequeé, no hablé con nadie, pero las previsiones de crecimiento y yo diría de inflación van a ser retocadas en esta rendición de cuentas. Con respecto a las planteadas en el presupuesto, sí, ya lo han reconocido que le habían errado. Claro. Hay que ver en qué cuantía ajustan. ¿Qué es lo que pone en el papel blanco sobre negro? Efectivamente. Porque de última, la rendición de cuentas, a veces ponemos demasiado expectativa en lo presupuestal. La rendición de cuentas básicamente son eso. No, bueno, hacer claro. Una rendición de cuentas de lo que tenías previsto gastar, lo que gastaste y lo que gastaste y lo que vas a gastar y la en asignación el año. Para el año 2027 y sobre qué parámetros de recaudación, de qué dinero dispone el Estado para asignar. Pero a veces los medios y los sindicatos todo, y los partidos políticos, no, ¿sobre qué vamos a gastar? Bueno, pero primero hay que mirar para atrás qué fue lo que pasó. Tiene que crecer la economía para generar recursos. Incluso la columna de esta semana, el economista Javier de Aedo decía que primero, más allá que tiene ser una rendición cero, de gasto cero, tiene que haber una disminución del gasto. De lo asignado al presupuesto que se hizo con una proyección incorrecta, se debería ajustar ahora para mantener el déficit fiscal. Tiene una lógica que no tiene ninguna familia, ¿no? Si vos en una familia tenés más gastos que ingresos, no pensás a dónde te vas a ir de vacaciones. No, obviamente. Pensás en cómo puedo hacer crecer mis ingresos. ¿Qué dejo de gastar? O qué dejo de consumir y qué bajo el costo de la tarjeta. No, acá en Uruguay pensamos en seguir gastando. Absolutamente. Pese a que seguimos con una economía deficitaria. Y bueno, hay ciertas resonancias sobre los anuncios que se hizo la semana pasada, que lo comentamos en la columna del jueves, sobre posibles contenidos de la ley de competitividad y de costo de vida. Hubo opiniones variadas, ¿no? Sobre lo conocido hasta el momento, se han hecho varios comentarios. Va en la dirección correcta, pero tiene gusto a poco, que no mueve la aguja, que no es ni de cerca la reforma relevante que el ministro dijo que iba a hacer en la... No, pero por eso dijo que era modesta, pero importante. Bueno, modesta o importante. Pongámonos de acuerdo. ¿No te gustó esa frase? No, para mí hay una flagrante contradicción. Y estuve consultando el diccionario. Yo creo que, bueno, viste que incluso es más valorada por gente no frente amplista que por gente frente amplista. Sí, bueno, el frente amplista cree que tiene... Le pegaban, vi algún recorte en X, de esos tuiteros más libertarios que tiene en Uruguay, que le pegaban a la calle Pou porque en su momento... Durante su gobierno tenía un diagnóstico muy parecido al de Odone, reconocía la calle Pou que eso no iba a mover... Defendía a los Mayaoro que lo criticaban. No, él reconocía que eso no iba a mover la aguja, pero el diagnóstico que tenía era muy parecido al de Odone, pero claro, en su gobierno no se había accionado, que sea esto, de permitir que más personas, más empresas importen pasta de dientes. Y lo otro relevante es que se ha dicho, es que la mayoría de las medidas anunciadas se pueden resolver por decreto y que no se entiende por qué el Ejecutivo no opera en esa dirección en vez de poner todo en un gran paquete que vaya al Parlamento, que vaya a las comisiones, que reciba delegaciones y que pasen meses en la discusión de cosas que en principio serán pocas, pero todos están de acuerdo en esa dirección. Y desde el oficialismo también se quejan amargamente de las críticas duras de la oposición. Hoy el senador, o ayer, del MPP, Daniel Cayani, en declaraciones a la diaria,
manifestó, y voy a leer textual también, para no cambiarle las palabras, que algunos actores de la oposición están corriendo ciertos límites de lo permitido, lo acordado y lo convenido. Y se refirió también a una derecha carnívora que está canibalizando cierta forma de hacer política en Uruguay. Y yo creo que tiene poca memoria desde el Frente Amplio, ¿no? Porque yo vuelvo a insistir, hay que recordar la dura oposición. Yo no estoy haciendo un juicio de valor, estoy tratando de ser objetivo en las cosas que existieron, ¿no? La dura oposición que desde el Frente Amplio se le hizo al gobierno de la calle de la coalición multicolor. Desde el día 1 con el tema de la pandemia, no tomaron en cuenta, y también fue criticado la situación a pesar de los efectos nocivos de la invasión de Rusia, Ucrania y todo lo que distorsionó la economía mundial. Tampoco la prolongada sequía que el Uruguay vivió. No le perdonaron un día. El desbalance cambiario con Argentina fue muy complicado y terminaron en periodo de gobierno de la calle convocando un referéndum y un plebiscito. Si eso no es oposición, no es ser opositor, que Dios y lo diga. Se olvida Cayani de todo eso. Y entonces, en definitiva, conviene recordar oposición y gobierno, que el que a hierro mata, ¿no? A hierro muere, ¿no? Mientras la tribuna ciudadana mira oposición y gobierno azorado, ¿no? Por el juego que hacen. Que en definitiva... Sobre todo alejado de lo que la gente quiere. El que a hierro mata, a hierro muere. Vos me destruiste o trataste de hacerme todos los traspiés, bueno, ahora yo te lo hago. ¿Y qué le vas a reclamar de que no tienen derecho a hacer eso en la oposición? Uno podría hacer una valoración distinta de cómo debe ser la oposición, de buscar más consenso, pero es la realidad. Raúl, muchas gracias. Gracias a ti.